Y continuamos con el análisis del video en el que el actor Morgan Freeman entrevista a un joven judío rabino de Jerusalén. En esta conversación, el joven judío nos revela la visión del judaísmo acerca del Mesías, acerca de los requisitos que este Mesías debe reunir para ser considerado como el Mesías de acuerdo al judaísmo. El judaísmo especifica que el Mesías que ha de gobernar a los judíos no es un ser divino, es decir, que este Mesías no es Dios, que no es un ser inmortal, sino que es una persona mortal como cualquier ser humano, es decir, un hombre. Pero una característica muy importante del próximo Mesías que ha de gobernar a los judíos debe ser un rey, un monarca, que tenga el poder y el peso político para arreglar los asuntos nacionales de los judíos. De acuerdo al judaísmo, este Mesías tiene como objetivo arreglar los asuntos políticos, económicos, nacionales y terrenales de los judíos. Este Mesías preparará el terreno a la nación para la llegada del Mesías, hijo de David. Preste mucha atención. ¿Y hay un Mesías? ¿En el judaísmo? En el judaísmo. El judaísmo inventó al Mesías, pero no es el mismo Mesías que la mayoría de la gente piensa. Okay. Porque cuando los cristianos piensan en el Mesías, piensan en alguien que es divino. Sí. Creen que ya sabes el final de los tiempos. Lo que tenemos como el Mesías es un hombre, un rey de esta tierra que va a traer la paz entre las naciones de este mundo. ¿Y él no va a ser divino? No va a ser divino, no. Y Yoram me dice que este Mesías mortal tiene una lista específica de cosas por hacer. Según la tradición judía, él tiene 3 cosas que se supone debe hacer. Número 1, va a reconstruir el reino judío de los judíos de hoy. Número 2, va a traer la paz con los vecinos. Y número 3, va a reconstruir ese templo. Reconstruir el templo. Aquí estamos. Este es el año 2015. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Cuál es la posición judía contemporánea en cuanto al templo? Los judíos piensan en el mundo en términos de ese sueño que una vez existió en el mundo y que les fue quitado. Quieren traerlo de vuelta al mundo. ¿Qué es la reconstrucción del templo? La reconstrucción del templo como el símbolo supremo de esta era de justicia y paz que debemos ayudar a traer de vuelta al mundo. Las Santas Escrituras así lo explica y los cristianos de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, así lo hemos entendido. Y a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana, evangélica, así lo ha enseñado, porque así está establecido, que Yahshua, Jesús, es el único Mesías. No hay más, no hay dos, porque solo hay un Dios y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Mesías. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Por lo tanto, la falsa doctrina del judaísmo acerca de la existencia de 2 Mesías, uno que es un Mesías hijo de David, espiritual y divino, y otro Mesías que es hijo de José, humano y terrenal, es una de las mentiras del diablo para confundir a los judíos. Pero, ¿quién es este Mesías, hijo de José? ¿Y por qué está sustentada en las Escrituras la razón de ser de su existencia? ¿Y cómo es que el diablo utilizará y distorsionará las Santas Escrituras para engañar nuevamente a los judíos y a toda la humanidad? Punto número 1. Preste mucha atención. Para el judaísmo, el Mesías es un rey, un monarca de esta tierra, de este mundo. ¿Quién es el Mesías, hijo de José? Para entender esta visión del judaísmo, debemos conocer de historia bíblica. Inciso 1a. La historia del pueblo de Israel. La nación de Israel se dividió en 2 reinos, el reino del norte, que lo formaban las 10 tribus de Israel, que eran gobernadas por reyes de distintas dinastías que ya no pertenecían a la familia de David. Los israelitas se separaron de los judíos y del monarca
descendiente de la familia de David. Producto de esta división surgió una nación nueva, que fue llamada la Casa de Judá o el Reino del Sur, que lo formaban 3 tribus: los levitas, los benjaminitas y los judíos. O sea, no toda la casa de Judá eran judíos. Casi 200 años que duró el reino de Israel, el reino del norte, lo vivieron en apostasía, en idolatría, contra las leyes de Dios, desde el primer rey, Jeroboam I, hasta el último rey, Oseas. Todos los reyes fueron malos ante los ojos de Dios. Por lo tanto, Dios determinó el cautiverio asirio alrededor del año 700 a.C. ¿Cuál fue la principal consecuencia del cautiverio asirio? El cautiverio asirio provocó que desapareciera el reino de Israel en Medio Oriente. Dios castigó a Israel mediante el cautiverio asirio y la diáspora de Israel. Hasta el día de hoy, Israel no está en Palestina o en Samaria actualmente. Los israelitas fueron conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la buena noticia es que hemos encontrado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La casa de Israel, los israelitas, dieron origen a algunas naciones de Europa y de América. Dieron origen a grandes potencias mundiales. Las ovejas perdidas de la casa de Israel son personas reales, no son metáforas del Antiguo Testamento. Y por esta razón es que estamos contando la historia del hijo pródigo. ¿Quién es el Mesías, hijo de José? Inciso 1b. La historia de José, el soñador. La mayoría conocemos la historia de José, hijo de Jacob, el 11º hijo o 11º hijo de Jacob. Jacob tuvo a José y a Benjamín con su esposa Raquel, y Dios se comunicaba con José por medio de sueños. José era un joven temeroso de Dios, era un joven prudente, muy sabio y muy inteligente, hábil para la administración y el liderazgo. Dios le reveló que él sería grande entre las tribus de Israel. Incluso Jacob se molestó al considerar que un día tanto él como sus hijos iban a depender de la mano de José. Este sueño profético que Dios le dio a José no solamente se ha cumplido en el Antiguo Testamento, sino que actualmente el mundo moderno, se ha inclinado ante la autoridad de José. Los hermanos de José traicionaron a su hermano, vendiéndolo como esclavo, y José fue a parar a Egipto como un sirviente. Y estando José en Egipto, Dios lo prosperó, tanto así que José llegó a ser un líder tan importante para la nación. José, siendo hebreo, adoptó una imagen egipcia. Esta imagen egipcia proféticamente es actualmente la identidad de las ovejas perdidas de la casa de Israel, las cuales, siendo hebreas, viven como naciones paganas, sin aparente relación o vínculo con Israel. Una noche, el faraón, rey de Egipto, Dios le habló por medio de un sueño, el cual únicamente José, el soñador, pudo interpretar. En este sueño, Dios le mostró al faraón que seguido de 7 años de prosperidad, vendrían 7 años de hambruna, en los cuales, si no se tomaban las medidas pertinentes, todo el país de Egipto perecerían de hambre. Por tal motivo, el faraón colocó a José como el principal administrador y dirigente nacional para la salvación del pueblo de Egipto. No solamente Egipto e Israel disfrutaron de la sabiduría de José en la administración de los recursos económicos y materiales de la nación, sino que el mundo moderno actual también ha disfrutado de la sabiduría de José para la administración económica. José salvó a Egipto y a sus hermanos israelitas de la hambruna, revelando a su debido tiempo su verdadera identidad israelita a pesar de la imagen egipcia que tenía. José, el soñador, se casó con una mujer egipcia, con la cual fue bendecido con 2 hijos, Manasés el mayor
y Efraín el menor. Posteriormente, tanto Efraín como Manasés pertenecieron a las 12 tribus de Israel. Jacob, su padre, siendo guiado por Dios, depositó en José y en sus descendientes el derecho de primogenitura, no solamente por la integridad de José, sino también por su habilidad e inteligencia para administrar los recursos económicos, materiales y naturales de la familia de Jacob, mientras que Judá, su hermano, recibió la promesa de la simiente bendita, la promesa del Mesías Salvador. José recibió el derecho de primogenitura como parte de las bendiciones y promesas que Dios le había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios no estableció a José como si fuera un Mesías. Sin embargo, el judaísmo y los judíos actuales lo creen erróneamente. ¿Quién es el Mesías, hijo de José? Inciso 1c. La historia de Efraín. Es el hijo menor de José y Asenat, hija del sacerdote de On, de Egipto. Efraín nació en Egipto, pero por sus venas corre sangre israelita. Jacob lo adoptó como uno de sus hijos para que perteneciera a una de las tribus de Israel, y profetizó que Efraín sería padre de una multitud de personas. Jacob depositó en Efraín su nombre Israel. Fue y es la cabeza del reino del norte, de las 10 tribus de Israel. Y en ciertos pasajes bíblicos, los profetas se refieren a Israel como Efraín, otorgándole la responsabilidad divina del liderazgo de las tribus de Israel. Por eso la rivalidad entre Efraín y Judá. Esta rivalidad llevó a la división del reino de Israel. Judá como la tribu capital del reino del sur, mientras que la tribu de Efraín como la capital del reino del norte. Y en la cautividad asiria, Efraín fue deportado y esparcido fuera de la tierra de Canaán, mientras que Judá permaneció en Jerusalén. ¿Quién es el Mesías, hijo de José? Inciso 1c. La historia de Judá, el reino del sur. Los judíos sobrevivieron a la cautividad asiria y permanecieron seguros en Jerusalén, y la familia de David gobernaban a los judíos. Sin embargo, siglos más tarde que Israel fuera deportada a Asiria, los judíos también pecaron. Abandonaron los caminos de Dios y Dios los castigó mediante el cautiverio babilónico, alrededor del año 500 a.C. La principal consecuencia de esta cautividad babilónica fue que Dios derribara o quitara al monarca de la familia de David sobre los judíos. Es decir, a partir de entonces, la corona real de David, la familia real, ya no gobernarían a los judíos, y desde entonces la corona de David regresó a los israelitas, los cuales para ese entonces ya se encontraban en Europa occidental. Esto quiere decir que una parte de la familia real, de la familia de David, fue trasladada a Europa occidental, pero también hubo otra parte de esa familia que sobrevivió durante el cautiverio babilónico. La familia de José el carpintero y la familia de María regresaron a Jerusalén porque estaba escrito que el único Mesías nacería entre los judíos. Por eso es que de los judíos vino la salvación, es decir, el verdadero Mesías, Jesús el Mesías, y al mismo tiempo es rey, es Dios. Pero el cetro, la corona, el trono de Israel se encuentran en Europa. Le voy a ayudar a reflexionar un poco. Durante el periodo del cautiverio babilónico, los judíos perdieron
la corona del rey David, perdieron la monarquía. Entonces, ¿a quién esperan que regrese los judíos a Jerusalén? Ellos esperan que regrese el rey descendiente de la familia de David. Los judíos actualmente esperan el regreso de un rey, de un monarca, pero no cualquier rey. Un rey que sea de sangre real, de la sangre de David. Nuestro Señor Jesucristo pudo reclamar el derecho al trono de Jerusalén, pero no lo hizo, porque Él mismo delegó esa responsabilidad a la familia de David. Jesucristo era de la familia de David, pero en los días de Jesús, el trono, la corona, estaban en Europa. Y lo más importante y sobresaliente es que Jesús rechazó esa corona temporalmente por usted y por mí. Jesucristo no solamente es rey de los judíos, nacionalmente hablando, Él es rey de todas las tribus de Israel. Por eso los discípulos le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo en el libro de los Hechos: ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Porque ellos esperaban la restauración de Israel. Pero Jesús sabía que Israel no estaba completo en Medio Oriente. Estaban únicamente ellos, los judíos. Por eso es que a su segunda venida, Él va a reunir a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, para dar comienzo a la restauración de Israel. Una oportunidad de 1000 años. Premilenio, amilenio o posmilenio, la controversia ha llegado a su fin. Para determinar quién es el Mesías, hijo de José, el cual esperan los judíos en Jerusalén, porque ¿por qué causa es nombrado el Mesías, hijo de José, si es descendiente de David? ¿Y qué tiene que ver la tribu de Dan, el rastro de la serpiente, con el Mesías, hijo de José? Nos hace falta conocer otras 3 o 4 historias bíblicas pasadas. Estos temas los veremos en el siguiente video.